Vale, entonces comenzamos el vídeo porque como hay muchos alumnos que no pueden asistir de forma presencial al centro, pues y telemáticamente pues no hay manera de contactar con ellos, lo voy a grabar el vídeo para que lo puedan ver todas las veces que sea necesario. Esto que vamos a ver ahora serían los contenidos o el primer contenido que vamos a tratar de la segunda evaluación, ¿de acuerdo? Que es la parte de análisis de funciones. Repito, piensen ustedes cuando fechan la recuperación de la primera evaluación, piensen ustedes a quién le interesa fecharlo después de vacaciones, piensen ustedes a quién le interesa fecharlo antes de vacaciones y, por supuesto, yo lo que digo siempre, y miren, yo prefiero más ponerme un ave rojo que no toda la vida. Quien está aquí pasando el tiempo, yo que haga lo que quiera, pero que piense también en sus intereses, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, hoy es día 13, me parece, ¿no? 13 del 12 del 21. Vamos a ver. El concepto de función. Y vamos a ver el concepto de función como correspondencia, ¿vale? Funciones como correspondencia. Creo que es el tema 5, si no me falla la memoria. Y vamos a hablar del 5.1. Y entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Vale? Una introducción que sería un poquitín una introducción histórica de lo que es el concepto de función. El concepto de función, tal y como nosotros hoy en día lo conocemos, es muy cómodo porque usamos f de x igual a lo que sea. Generalmente una función de x, pues por ejemplo, una función sería x al cuadrado o f de x igual, por ejemplo, a 2x menos 5, o también, por ejemplo, estos son ejemplos de funciones, f de x igual a 4, y, por ejemplo, otras que vamos a analizar durante esta segunda evaluación, f de x igual a x al cubo menos 2x. Todos esos son ejemplos de funciones, ¿vale? Pero para llegar al concepto de función, es necesario introducirse en la teoría de los conjuntos. Entonces, aquí, bueno, dirán ustedes, ¿quién fue el primero que expresó f de x igual a tal? Al parecer fue Leonhard Euler. Fue Leonhard Euler con la ayuda también de las aportaciones, si no me falla la memoria, de Bessel también, que hicieron muchas aportaciones. Gauss también hizo muchas aportaciones al concepto de la definición de función, pero digamos que quien estableció el concepto de función como hoy en día nosotros lo conocemos fue Leonhard Euler, ¿vale? Hubo otros intentos de establecer la teoría de funciones, y todo esto pegó un gran auge cuando hacia 1640, 1630, dos matemáticos franceses, Pierre de Fermat y René Descartes, introdujeron el concepto de geometría analítica. Cuando introdujeron el concepto de geometría analítica, fue, digamos, cuando se empezó a desarrollar también y pensar en el concepto de función. ¿Qué era una función y cómo la podía diferenciar yo de una curva? Sobre todo de curvas planas, que eran las que ellos analizaban principalmente, ¿no? Y todo esto, bueno, les hizo pensar a los matemáticos en establecer un sistema de ejes coordenadas, un sistema de ejes cartesianos, en honor a René Descartes, y a partir de ahí, pues, representar las curvas en el plano, introducir las coordenadas x e y, bueno, y todo esto, pues, tuvo como culmen, como proceso final, lo que sería la definición de función, ¿no? Que ya os digo, tal como hoy en día nosotros la manejamos, es prácticamente como la definió Leonhard Euler. Si no me falla la memoria, en su obra matemática Introductio, si no me falla la memoria, creo que ahí es donde hace un análisis, donde hace un resumen del análisis sobre todo desde la época de Descartes hasta prácticamente la época de Newton y Leibniz. Bueno, entonces, hoy en día se formaliza el concepto de función como correspondencia, pero para ello se necesita la teoría de conjuntos. Vale.
Y la teoría de conjuntos se la debemos a un genio matemático que a finales de 1800 y principios de 1900 estableció la teoría de conjuntos, que es una parte de la matemática que estudia las relaciones de los elementos, los conjuntos, de las agrupaciones, de los entes matemáticos que tienen características en común. Y no fue otro que George Cantor. Fue un niño prodigio, creo que con 17 añinos ya estableció la teoría de conjuntos y por lo visto tenían mucha envidia a los matemáticos contemporáneos, pero claro, con 17 años, más o menos, la edad que ustedes tienen, un año más, ya publicó, si no me falla la memoria, su tesis en la que desarrollaba toda la teoría de conjuntos que hoy en día nosotros usamos para, por ejemplo, la teoría de las funciones o incluso la teoría de la probabilidad. ¿De acuerdo? Con 17 añinos. Bueno, fue un niño prodigio, después hicieron la vida imposible porque se tenían mucha envidia. Creo que el prove murió relativamente joven, esquizofrénico completamente. Y creo que tuvo una vida bastante dura, bastante dura. Todo por destacar, por destacar. Bueno, entonces, claro, cuando hablamos de la teoría de conjuntos, lo primero que nos viene a la memoria, ¿qué es un conjunto? Bueno, definición de conjunto. Voy a ir muy suave porque esto es un poco abstracto. Todos a lo mejor tenemos una idea intuitiva, pero cuando lo pasamos desde el punto de vista matemático, pues a veces que nos falla, ¿no? Entonces, lo primero de todo sería la definición de conjunto. Definición de conjunto. Vale. Sin miedo, ¿Qué sería para ustedes un conjunto? Un grupo de unidades. Aparece la palabra grupo, más. Una agrupación de... Agrupación, vale. Agrupación, grupo, vale, más. Grupo desde el punto de vista matemático tiene otra definición, ¿vale? Un grupo matemáticamente tiene una definición un poco abstracta, que es un conjunto de elementos que tienen ciertas propiedades, que son la propiedad asociativa, la propiedad elemento neutro y el elemento simétrico. Esas tres propiedades establecen que es un grupo. Si encima tiene la propiedad conmutativa de los elementos, entonces decimos que es un grupo conmutativo abeliano. Eso sería lo que matemáticamente es un grupo, ¿vale? Bien, pero me vale la palabra agrupación, ¿vale? Me vale para iniciarnos. La palabra agrupación no es mala, pero vamos a intentar ampliar nuestro vocabulario. ¿Agrupar a qué nos lleva? Unir. A unir. Bueno, unir desde el punto de vista matemático, se hace a través de conectores, ¿no? Conectores. Pero mejor que unir, que es una palabra muy buena para intentar dar una definición inicial de conjunto, sería reunir, ¿vale? Reunir. Entonces, para nosotros un conjunto va a ser la reunión de entidades matemáticas. Sería una reunión de entidades matemáticas. Bueno, vamos a poner la palabra matemáticas porque no tienen por qué ser matemáticas, ¿vale? Pero como estamos dando la definición matemática de conjunto, vamos a suponer que son entidades matemáticas que vamos a llamar elementos. Entidades matemáticas o elementos. Vale, esto sería un conjunto. Entonces, ustedes dicen, vale, bien, yo aquí ahora mismo tengo un conjunto de alumnos que tiene una propiedad común, que están en primero de bachillerato A. ¿Vale? Ustedes son un conjunto de alumnos y alumnas, bueno, permítanme que no use las palabras estas sexistas, ¿no? Son un conjunto de alumnos, o es un alumnado que tiene una característica en común, que es que pertenecen al primer bachillerato A. ¿Vale? Bien, dentro de ese conjunto hay conjuntos más pequeños, ¿no? Por ejemplo, hay el conjunto de los chicos y de las chicas.
¿Vale? Y eso, desde el punto de vista matemático, se llama un subconjunto. Bueno, entonces, normalmente los conjuntos se expresan por letras mayúsculas. A. ¿De acuerdo? Y si yo digo que hay un conjunto dentro de otro conjunto, digo que ese conjunto es un subconjunto de otro conjunto, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decir, vamos a llamar a 1B, no, ustedes son 1A, ¿no? Sí. Vamos a llamar al conjunto 1A, ciencias sociales, y sería, bueno, no los voy a nombrar, pero sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los, tendría que nombrarlos todos, ¿no? Bueno, no los voy a nombrar, pero todos los, que son 17 y 18 elementos, ¿no? Hay 17, vale, muy bien. Tendría que nombrarlos todos. Bueno, este es el conjunto de los alumnos y alumnas del primer bachillerato A. Muy bien. Cuando los pongo entre llaves y los nombro a todos, se dice que estoy definiendo el conjunto por extensión. Por extensión. Ahora, cuando defino el conjunto y doy una propiedad de él, digo alumnos de primero bachillerato A ciencias sociales. Cuando doy una propiedad que caracterice a todos los elementos de un conjunto, digo que el conjunto está definido por comprensión. Entre llaves se suele hacer, ¿eh? Pero claro, hay otro método. Hay otro método que lo inventó un matemático contemporáneo, George Cantor, que se llamaba Bain. Y entonces ponemos el conjunto, el nombre, se pone el nombre del conjunto, a veces se pone uno igual, otras veces no, otras veces se pone al lado una bolsina y aquí se meten los elementos que pertenecen al conjunto. Es como si fuese un sacking, ¿vale? Como si fuese un saco donde meto todos los elementos del conjunto. Una cosa muy importante, no se pueden repetir los elementos de un conjunto, ¿vale? Los elementos de un conjunto no se pueden repetir. No se pueden repetir. Bien, dirán ustedes, vale, pero estás hablándonos de conjuntos y dices que son agrupación de elementos. Entonces dirán, alguien se puede preguntar, ¿qué es un elemento? Bueno, vamos a definir antes de nada lo que es un subconjunto, ¿vale? En el conjunto de primero bachillerato de ciencias sociales hay un conjunto que vamos a llamar el conjunto de los chicos. Vamos a ponerlo en inglés, ¿vale? Boys and girls. Si pongo chicos y chicas, boys and girls. Entonces, los chicos pertenecen a primero de bachillerato de ciencias sociales, son el conjunto de los chicos que están en primero de bachillerato de ciencias sociales, y las chicas es también un subconjunto del conjunto de primero de bachillerato de ciencias sociales. ¿De acuerdo? Vale, ahora no pueden decirme, es que dentro de las chicas hay, por ejemplo, las que son rubias o las que son morenas, o las que llevan lentes o las que no llevan lentes. O dentro del conjunto de alumnos de primero de bachillerato A, señorita, ¿se encuentra bien? Vale, muy bien, vale, perdón, Dentro del conjunto de los alumnos de primero de bachillerato A, puede haber una serie de alumnos que tienen lentes o que no las tienen, que llevan gafas o que no las llevan, ¿no? Entonces, podría definir el conjunto que lleva lentes, el subconjunto de alumnos y alumnas que llevan lentes y el subconjunto de alumnos que no llevan lentes, ¿de acuerdo? Bien, o también podría decir el subconjunto de alumnos que tienen el pelo largo y el subconjunto de alumnos que no tienen el pelo largo. El subconjunto de alumnos que, tienen los ojos azules y el subconjunto de alumnos que no tienen los ojos azules, ¿de acuerdo? Y así voy generando subconjuntos dentro de un mismo conjunto. ¿Cuántos hay? Pues tantos como características puedo establecer yo. En teoría infinitos, ¿de acuerdo? El subconjunto de alumnos que está o que posee un bolígrafo verde y el subconjunto de alumnos que no posee un bolígrafo verde. O sea, tantos como se os ocurra, ¿vale? El subconjunto de alumnos que están escribiendo en archivador y el subconjunto de alumnos que están escribiendo en libreta. Todos esos son subconjuntos porque caracterizan los elementos de un conjunto. Vale, muy bien. Y se dice estar contenido. Contenido en. Se suele poner un igual, ¿vale? Cuando la inclusión no es estricta. Contenido en. Es como una especie de C alargada
y con un igual detrás. A veces se suprime el igual, a veces se suprime el igual, pero no está bien suprimirlo. A veces por abuso del lenguaje se suprime el igual. ¿Vale? Entonces decimos que la inclusión no es estricta. Bueno, vale, entonces vamos a definir ahora qué es un elemento. Definición de elemento. Definición elemento. Vale. Según lo que estuvimos hablando ahora, por ejemplo, usted sería un elemento de los alumnos de primer bachillerato de ciencias sociales. Sí. ¿Y yo? No, yo no soy un elemento, ¿vale? Yo no soy un elemento. Ahora, llega alguien de fuera y dice, el conjunto de las personas que están en este aula. Acabo de redefinir otro conjunto, ¿lo ven? Acabo de redefinir completamente otro conjunto y ahora me incluyo a mí dentro de ese conjunto. Ese conjunto ya dejaría de ser el conjunto de los alumnos del primer bachillerato de ciencias sociales. Sería el conjunto, por ejemplo, el conjunto de los alumnos que están en el aula este día, 210. En el 210, por ejemplo. Entonces sería un subconjunto. Perdón, ustedes serían un subconjunto de ese conjunto nuevo que se generó. Y entonces podríamos establecer el conjunto de alumnos, perdón, el conjunto de personas. ¿Vale? Ya estamos ampliando las propiedades. El conjunto de personas, por ejemplo, mayores de 20 años y el conjunto de personas menores de 20 años. En un conjunto estaría yo y en otro conjunto estarían ustedes. El conjunto de las personas que estando en el aula 210 llevan gafas. Tenemos usted, yo y... ¿Puedo pasar una cosa por más? No lo sé. Sí, hombre, sí, pase. Y no me termino que estoy grabando un vídeo. Por ejemplo, esta persona que acaba de entrar ahora no estaría dentro de ese conjunto. Hasta luego, Ana. No estaría dentro de ese conjunto. ¿De acuerdo? El conjunto de las personas que estando en este aula 210 llevamos gafas somos usted, ella y yo. Yo creo, ¿no? ¿O hay alguien más? No. Por ejemplo, bueno, cuando un elemento pertenece a un conjunto se pone así, en minúscula, A pertenece a A. Por ejemplo, el conjunto A, bueno, el elemento es cada individualidad o cada individuo de un conjunto. ¿Vale? Es cada individuo de un conjunto, es cada constituyente, individualidad constituyente, ¿vale? Cada constituyente, individualidad constituyente, ¿vale? De un conjunto. Entonces, A pertenece a, si por ejemplo, A es el conjunto A, E, I, O, A, E, joder, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, ¿vale? Se dice que A pertenece a A porque A es una de las vocales, pero por ejemplo, la vocal B no pertenece al conjunto A, ¿de acuerdo? Y se tacha. Bueno, igual que con el contenido, ¿eh? Si no está contenido, se pone así, ¿vale? Contenido o no contenido. Contenido o no contenido, ¿vale? Bien, vale. Hay una especie de conjuntos especiales que vamos a verlos cuando veamos la teoría de probabilidad. Por ejemplo, el conjunto este de las personas que están en el aula 210. Ejemplo. Vamos a seguir haciendo ejemplos. Ejemplo. Las personas que están en el aula 210, ¿vale? Serían el conjunto de los alumnos de, bueno, vamos a poner así, primero A, ciencias sociales, ¿vale? Unido a un servidor, ¿vale? Vale. Sería ese conjunto. Eso es la unión de dos conjuntos realmente, ¿vale? Y entonces yo podría decir, todos ustedes conmigo. ¿Vale? Dígame. ¿Dudas? Que daban luego los pañuelos. ¿Perdón? Que daban luego los pañuelos. ¿Iba a dar los pañuelos? Ah, luego. No, que se levante, que coja un papel de por aquí, levántese y coja un papel. Yo no sé, pero... Ah, es que, no, ya saben, si necesitan papel, cójanlo aquí. Es que no pueden intercambiar material, ya lo saben.
Y si lo intercambian hay que desinfectarlo. Se cogen, tienen aquí No, estos son míos, pero si tú Vale. Mejor. Porque tales cosas como para andar haciendo chorras, que estáis cayendo como mosques. Bueno, estamos cayendo como mosques todos. Estamos cayendo como mosques todos, como mosques. Así que ojo, esto que está pasando ahora, tienen que tomárselo como una advertencia de lo que puede pasar en enero. Como no extremen las medidas y las recomendaciones sanitarias. Tenemos una clase política que sabe muy bien evadir responsabilidades, delegar responsabilidades. Pero debieron poner 9 restricciones ahora. ¿Perdón? Que debieron poner 9 restricciones. ¿Que debieron poner? 9 restricciones. No sé cuándo salieron. No sé cuándo salieron. Yo lo miré ayer todavía, no sé cuándo salieron. Ojalá les hubiesen puesto. Pero hace 2 meses. Seguramente no estábamos así ahora. Pero claro, como había que quitarles mascarillas para verles sonrisas, pues así nos va. Eso sí, claro, entres en un bar y tú Dios con la mascarilla quitar. Pero bueno, ya lo que hay. Después la culpa nuestra que somos seguramente unos irresponsables. La culpa nuestra que somos unos irresponsables. Que lo somos, que lo somos. Pero bueno. Pero los que manden podrían haber hecho mucho más de lo que hicieron. Nada más que esa puñetera economía, La salud no importa. Bueno. Seguimos. Entonces, serían todos esos alumnos y un servidor, ¿de acuerdo? Hay un conjunto que se llama el conjunto vacío, que se representa por la letra griega phi. Es un conjunto que no tiene elementos, ¿de acuerdo? Es un conjunto que no tiene elementos. Dígame. Se apagó, vale, vamos a poner otra vez para ti. Medidor de CO2, vale, medidor de CO2. Vale. Bien, vale. Dígame cómo están los niveles, porque es importante, Si suben, hay que abrir. ¿Dudas por ahí? Vale. Este conjunto se suele representar así. Entre llaves y nada dentro. Quiere decir que es un conjunto que no tiene elementos. ¿Vale? Vale. ¿Cuánto? 694. Vale. Hasta que no lleguemos a 700 no abrimos ventanas. ¿Vale? ¿No llegamos a 700? Vale. Es que bueno, si lo separo un poquitín más mejor, porque igual a lo mejor... Vale. Entonces, dicho esto, ¿lo ven, no? ¿Lo ven? Es que yo no veo de lejos. Vale. 680, ¿vale? No están mal los niveles, ahora mismo tal como están, con las ventanas que tenemos abiertas, ¿vale? Tenemos 2, creo, ¿no? Bueno, pero hay de momento suficiente. Mientras no suban los niveles, de momento es suficiente. Vale. Perfecto. Entonces, este conjunto no tiene elementos. Se llama conjunto vacío. Nosotros en probabilidad vamos a llamarlo... cuando introduzcamos el concepto de probabilidad, etcétera, vamos a asociarlo a un suceso que se llama suceso imposible. Pero bueno, de momento, el conjunto que no tiene elementos. Por ejemplo, en el conjunto de las personas que están en el aula 210, que son ustedes y yo, ¿hay algún subconjunto que sea medir más de 2 metros? ¿Hay alguien que mida más de 2 metros? No. Pues entonces decimos que este conjunto es el vacío. ¿Vale? ¿Sí o no? Vale, muy bien. Yo gasto siempre esta broma a los alumnos. Vale. En el conjunto de los alumnos de ciencias sociales, en ese conjunto existe algún subconjunto que sea ser guapo. No, este es el conjunto vacío. El conjunto ser guapo de los alumnos de ciencias sociales es el vacío, ¿vale? Ahora, el conjunto es el conjunto ser guapo de las personas que están en el aula 210, pues claro, hay uno, y soy yo. Es una broma, ¿no? Siempre la gasto cuando explico la teoría de conjuntos, ¿vale? Y
Y así rompemos el hielo. Bien, es una broma, ya lo saben, que es una broma. Bueno, esto me sirve a mí para introducir el conjunto que tiene un único elemento que se llama un conjunto unario o unitario, ¿de acuerdo? Un conjunto con un único elemento se llama un conjunto unario o unitario. Bien, entonces, dicho esto, habiendo gastado esta broma, ya introducimos el conjunto, perdón, ya introducimos la definición de conjunto y introducimos la definición de elemento. Muy bien. Hasta aquí, ¿quién me sigue? Vale. Esto es muy típico de entender, por ejemplo, cuando se introduce, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, ¿no? El conjunto de los números naturales, sabéis que se pone una n, como dicen los ingleses, una fancy n, una n esbelta, ¿vale? Yo la pongo siempre así, pero los libros la ponen así, ponen dos rayas así y ahora una así. Yo, como me cuesta mucho hacer esta, hago siempre esta, que también la hacen algunos textos. Y entonces el conjunto de los números naturales, nosotros lo empezamos en el 0, en el 1, en el 2, en el 3, puntos suspensivos, ¿no? Los conjuntos de los números naturales se definen con extensión de esta manera, que es el 0, el 1, el 2, el 3, así, y se ponen los puntos suspensivos para indicar que va hasta infinito. Otras veces, cuando por ejemplo introducimos las sucesiones, el conjunto de los números naturales empiezan en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, puntos suspensivos, ¿no? Los ingleses son más listos. Esto sería por extensión. Por comprensión, extensión, extensión, ¿vale? Y no podría dar todo el conjunto por extensión, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendría que dar infinitos números. Por comprensión, los naturales se representan de esta manera. Son los n's, tales que n más 1 pertenece, perdón, los n's mayores que 0, los n's mayores que 0, tales que n más 1 está en el conjunto. Esta es una definición del número natural, que es, el siguiente está en el conjunto. El 1 lo tengo, el 2 lo tengo, sí. El 2 lo tengo, el 3 lo tengo, sí. El 3 lo tengo, el 4 lo tengo, sí. Eso es una definición del conjunto de los números naturales. Esta definición cumple una serie de axiomas que se llaman los axiomas de Peano, ¿vale? Ya lo verán cuando estén en la universidad. Los axiomas de Peano son 3 o 4 axiomas en los que a través de esta axiomática puedo establecer la definición del conjunto de los números naturales. Bien, dentro de unos años ustedes estarán en la universidad, muy probablemente, llegará un profesor de la universidad y les dirá, es que para introducir los conjuntos hay que hablar de la teoría axiomática de los conjuntos. Y es cierto. Eso fue, si no me falla la memoria, lo que hizo George Cantor. George Cantor estableció una teoría axiomática. Los axiomas, a ver, en las teorías matemáticas se define axioma como algo que se debe admitir o enunciar sin demostrar. Son supuestamente verdades en ese sistema axiomático. Entonces, por ejemplo, el conjunto vacío es un axioma de la teoría de conjuntos. Hay otro axioma que se basa hay otros axiomas que se basan en el lema de Zorn o el lema de existencia y que me permite introducir otras relaciones, ¿no? Otras relaciones entre esos axiomas, porque las relaciones entre esos axiomas son válidas y no tienen que dar ninguna contradicción unas entre otras. Y entonces la teoría de conjuntos, vista como tal, sería una teoría axiomática. Lo que pasa es que yo no la estoy dando desde el punto de vista axiomático porque es muchísimo más abstracto y muchísimo más engorroso. Entonces yo estoy dándolo casi como si fuesen propiedades, ¿no? O definiciones. No es del todo correcto, pero me sirve o nos sirve para lo que vamos a ver, que es el concepto de función. Bien. Claro, entonces dirían ustedes, vale, ya los números naturales ya los conocíamos. Vale, y los números enteros también los puedo definir desde el punto de vista, otro ejemplo sería el conjunto de los números enteros, que lo defino con una z. Recuerden ustedes que la z viene de Zahlen. ¿Se encuentra bien, señorita? Vale. La z viene de Zahlen, que por lo visto en alemán significa eche un poquitín las cortinas, por favor. Que en alemán Zahlen por lo visto significa conjunto, ¿vale? Y que la z
Ah, por cierto. Por cierto. ¿Cómo estamos de niveles? 650. 650, vale. Por lo visto, la teoría de conjuntos en alemán creo que es Mengelenre. Si alguien sabe alemán, ¿sabe algo en alemán? Vale, pues creo que es Mengelenre o algo así escrito, ¿vale? Esa teoría de conjuntos, que es tal como la escribió George Cantor. Y la Z viene de Zahlen, que en teoría es conjunto, y ya saben ustedes que son menos infinito, pum pum pum, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, puntos suspensivos, así hasta infinito, ¿vale? Esa es la teoría, o ese es el conjunto de los números enteros. Bien. Después puedo también definir el conjunto de los números racionales, otro ejemplo. Los números racionales los pongo con una letra Q, y entonces son los A partido de B, donde A y B son enteros, y además, A y B son enteros, y además tiene que, fíjense, aparecen por aquí los símbolos de pertenencia, A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, pues, y además, B tiene que ser distinto de 0, ¿de acuerdo? Porque no existe la división por 0. Eso fue como definimos al principio del curso los conjuntos, ¿vale? Muy bien. Los conjuntos de números. Vale. Dirán ustedes, ya, pero hasta aquí, en teoría no hay nada nuevo. No dijiste nada nuevo. Esto prácticamente ya lo conocíamos y prácticamente era algo intuitivo que nosotros podíamos deducir casi con sentido común. Claro, es que en principio la matemática casi siempre está basada en el sentido común, casi siempre. Dirán ustedes, ¿y cómo puedo aplicar yo esto a la definición de función? Bueno, vale, entonces, una vez que tengo definida la teoría de conjuntos, lo que es un elemento, yo voy a establecer operaciones y relaciones entre los conjuntos. Empiezo con las operaciones. 5.2, unión e intersección. Unión, intersección de conjuntos. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Posiblemente me dé tiempo a ver esto solamente hoy y después ya mañana ya os hablo de lo que sería el producto cartesiano, ¿vale? Que es lo que realmente me importa. Bueno. Bien, yo tengo los conjuntos y entonces puedo unirlos o puedo hacer la intersección de ellos. Muy bien. Voy a hacerlo como ejemplo. Empiezo por la unión. Vale. Unión de los conjuntos. Entonces, tengo que definirlos, ¿vale? Entonces, sea el conjunto A y el conjunto B, los conjuntos como elementos, ¿vale? Se define la unión como A unión B, A, U, B, de tal forma que son los X que pertenecen a A y los X, y los Y pertenecientes a B. Son los que están en A, perdón, estoy diciendo una barbaridad, o en B. Los X que pertenecen a A, vamos a poner la misma notación, o los que están en B, ¿de acuerdo? Son aquellos elementos que están en A o en B. A ver qué significa esto. Está en A, está en uno o en otro. Entonces, por ejemplo, vamos a usar el diagrama de Venn que ayuda mucho. Vamos a suponer que tenemos los conjuntos 1, 2 y 3. ¿Vale? 1, 2 y 3. Y vamos a suponer que tengo el conjunto B, que es el conjunto 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces digo, la unión A unión con B sería: ¿uno está en A o en B? Sí, ¿no? Muy bien. ¿El 2 está en A o en B? Sí. Aunque esté en 1 me vale. Quiere decir que aunque esté en 1 me vale. Sí. ¿El 3 está en A o en B? Si se repite, lo cojo una vez. ¿El 4 está en uno u otro? Sí, ¿no? ¿Y el 5 está en uno u otro? Sí. Esa sería la unión de los conjuntos. ¿Vale? O sea, aquellos que están en uno o en otro, y si se repiten,
Si están en los dos, bueno, estoy hablando de la unión de dos conjuntos, de dos conjuntos. De dos, vamos a hablar de dos conjuntos, ¿vale? Se puede hacer de más, pero yo voy a hacerlo solamente de dos. Bien, en teoría, si están en uno o en otro, los cojo y cuando están en los dos, los cojo una vez. Vale. Otro, por ejemplo, vamos a suponer, estoy hablando con conjuntos numéricos, pero puedo coger, por ejemplo, el conjunto asterisco y triángulo y el conjunto B, que sean, por ejemplo, esta línea y el más y el menos. La unión de A y B sería: ¿el asterisco está en uno en otro? Sí, ¿no? ¿El triángulo está en uno en otro? Sí, ¿no? ¿El signo menos está en uno en otro? Sí. ¿Y el más está en uno en otro? Sí, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, están en uno o en otro. Y cuando están en los dos, lo cojo una vez. Vale, ahora vamos a ver la intersección. Bien, la intersección es más fácil, sobre todo cuando lo tienes de forma visual. Intersección de conjuntos. Intersección de conjuntos. Vale. Se define, dados estos conjuntos A y B, se define la intersección así, con una U invertida. A intersección B como los X que están en A y aquellos que están en B. O sea, los que están en los dos a la vez. ¿De acuerdo? En el ejemplo que hicimos antes, teníamos que A era, si no me falla la memoria, 1, 2 y 3, ¿no? Y el B era, si no me falla la memoria, 3, 4 y 5. Entonces, A intersección con B, bueno, vamos a quitar el igual, A intersección con B, ¿el 1 está en A y en B? No. ¿El 2 está en A y en B? Tampoco. ¿El 3 está en A y en B? Sí. ¿El 4 está en A y en B? No. ¿El 5 está en A y en B? No. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la intersección es aquella en la que están los dos a la vez. Muy bien. Y en el ejemplo del asterisco, en el otro ejemplo, después os voy a dar la forma diagramática de lo que sería la unión y la intersección. En el otro, el A era, si no me falla la memoria, el asterisco y el triángulo, y el B era el menos y el más, ¿no? El menos y el más. Entonces, A intersección B, ven todos que es el conjunto vacío, que no hay nada. ¿De acuerdo? Esto lo traen todos los libros diagramáticamente. Se suele poner de la siguiente manera. Yo tengo aquí, esto de aquí sería, para que lo entendáis, el conjunto de todos los conjuntos, ¿vale? Que suele llamar el conjunto universal. Si este es el conjunto A, vamos a ponerlo así. No me cerró el círculo. Vale, bueno, nada. Este es el conjunto B. ¿Por qué no me cierra el círculo? A ver si me lo cierra ahora. ¿Por qué no me lo cierra? A ver. Vale, no sé por qué no me lo está cerrando. Vale, si este es el conjunto A y este es el conjunto B, la unión sería todo esto. Bueno, déjame copiar y pegar, y así voy un poco más rápido. Copio y pego. La unión sería todo esto, todo lo que está en A y todo lo que está en B. ¿Lo ven que todo eso sería la unión? Y esto de aquí sería la intersección solo. Vale. ¿Eso se encuentra bien, señorita? Vale, muy bien. Perfecto. Entonces, esto es como se representa diagramáticamente la unión y la intersección. Esto de aquí sería A. Esto de aquí sería A unión con B y esto de aquí sería A intersección con B. Cuando existe solapamiento de los conjuntos, ¿vale? Cuando existe solapamiento de los conjuntos. Cuando los conjuntos tienen partes en común. Cuando no tienen partes en común, evidentemente están separados, ¿vale? Que es, por ejemplo, el último ejemplo, este de aquí, esto de aquí. Este ejemplo, si lo hago diagramáticamente, mira, ahora púsoseme así. Vale, perfecto.
Este ejemplo, si lo hago en forma de diagrama, sería esto y esto, ¿vale? Este sería el conjunto A y este sería el conjunto B. Por lo tanto, como no tienen nada en común, la unión es el vacío. ¿Vale? ¿Lo ven todos? Perdón, la intersección es el vacío. La intersección es el vacío. Vale, por hoy no voy a explicar más. Sigo aquí mañana, pero con el producto cartesiano, ¿vale? Intentaré subir el vídeo hoy. Avisen a los compañeros que no pudieron asistir, que va a estar este vídeo en YouTube. Tengan buen día, por favor, y cuídense, ¿eh?